del hígado. Tenemos en la parte superior quienes conformaban, ¿no?, la cintura escapular, la primera costilla, la primera vértebra torácica. En la parte anterior estaba el esternón, en la parte posterior las 12 vértebras torácicas. En la parte inferior teníamos el borde inferior de las dos costillas flotantes. Lo que es el esternón, lo que nos habíamos mencionado acá, teníamos el manubrio, el cuerpo, la apófisis sifoides, tenemos la articulación manubrio esternal y la articulación externo-sifoidea. Serán de tipo cartilaginosa. Acá de la cara anterior, la cara interna o posterior, en esta zona se insertaba el músculo transverso del tórax. A ambos lados, sus caras laterales tenían las escotaduras, ¿no?, para la articulación de las costillas. ¿Está bien? ¿De las costillas? De los cartílagos costales, no de las costillas, ¿ya? De los cartílagos costales. Acá no se articulan las costillas, pero sí se van a articular en las vértebras torácicas, ¿no?, que están sus dos carillas articulares, es así, inferior y superior, y también acá en la transversa para el tubérculo. Para el tubérculo hay una carilla articular ahí en el tubérculo de la costilla. Entonces, ahí se va a articular, prácticamente es así, así, ahí se articula con la carilla inferior y con la apófisis, con la carilla transversa de la costilla. Esa sería la articulación. Sabemos que la articulación es con las dos vértebras, no es con una sola. Se articula así, estaría articulando en las dos carillas articulares. Así se estaría articulando, ¿no?, en las dos vértebras, no es en una sola. Ya, eso en cuanto a la articulación. ¿No es articulación? Externo, no es externo. Costo vertebral, cuando se articula con las vértebras. Y costo transversa, cuando se articula con las transversas. Costo transversa y costo vertebral. Ambas eran de tipo plano. Acá teníamos otra articulación que era costo condral de tipo cartilaginosa, y acá tenemos articulación externo condral de tipo plano. Todas estas son planas, estas son cartilaginosas, aunque dicen que la primera costilla viene a ser de tipo cartilaginosa, ambos lados, tanto external como en el ángulo. El resto todos son cartilaginosas y acá planas. Después seguimos descendiendo y encontramos todo lo que corresponde por debajo del músculo diafragma. Tenemos al abdomen. En el abdomen, que vamos a encontrar, huesos no hay, pero sí hay vértebras lumbares, ¿no?, de la 1 a la 5. Esta es una vértebra clásica lumbar. Esta es otra vértebra clásica lumbar. Esta es otra lumbar. Esta sería una vértebra torácica. Esta también sería una vértebra torácica. Esta es otra vértebra lumbar. Entonces, ustedes ven cuál es la diferencia, más o menos. Vamos a tomar uno. Esta es una vértebra lumbar, ¿no? Vamos a ver que su cuerpo es más voluminoso para que pueda soportar las cargas, ¿no?, porque ya está en la parte más inferior. Tiene la forma arriñonada, forma de un riñón, dice, ¿no?, la que en cambio las torácicas son ligeramente más circulares. Las vértebras cervicales, se acuerdan que eran ligeramente más largas, ¿no?, acá son circulares, acá son en forma arriñonada. Los agujeros vertebrales son casi de forma triangular, lo que en las torácicas es forma circular. Las apófisis espinosas son más cortas y rectas, en cambio las torácicas son más largas y se proyectan hacia inferior, se van hacia inferior. Y si se acuerdan, las cervicales eran también rectas, pero bífidas, como que se quiere bifurcar. Esa es otra de las diferencias. Las apófisis transversas, en este caso de las torácicas, es una sola.
ser una sola, mientras que acá en las lumbares es como también bífida, como que se quiere bifurcar también, en el caso de las apófisis transversas. El resto son casi parecidos, ¿no? Pedículo, la lámina, las carías articulares, superior, inferior. Acá no tienen carías articulares para las costillas, no tienen porque no se va a articular ninguna costilla acá, a diferencia de las torácicas sí tienen sus carías articulares, tanto vertebrales como las transversas. ¿Qué más podemos decir de las vértebras lumbares? Son fáciles de reconocerlos, son a la vista las más voluminosas, son 5 vértebras dorsales. ¿Dorsales o torácicas? Torácicas. ¿Torácicas? ¿O dorsales? ¿Cómo se llaman las vértebras de estas? ¿Cómo se llaman? ¿Qué vértebra es? ¿Torácica, cervical? ¿Cervical? Sí. No. Torácica. Está hacia abajo. Torácica. Es torácica. Torácica. Antiguamente se llamaban dorsales, vértebras dorsales. Actualmente se llaman vértebras torácicas. Y el resto ya son en el abdomen, que se vienen a ser las lumbares, las 5 lumbares. Y luego seguimos descendiendo y llegamos a la pelvis. La pelvis ya lo conocemos, ya hemos estudiado, pero hay otras cositas que no la hemos visto todavía. Acá tenemos los pelvis. Ya saben que está conformado por los huesos ilíacos, la parte posterior del hueso sacro, este es el hueso sacro, ¿no? Con su promontorio, sus apófisis transversas, sus alas, ¿no? Todo esto viene de su cara anterior, con sus agujeros anteriores para las raíces del plexo sacro. En la parte más inferior tenemos al coxis, en la parte posterior tenemos la cara ventral, con sus espinas posteriores, espinas laterales, tenemos acá el hiato del sacro, se llama el hiato. ¿Qué músculos encontramos acá en la parte posterior, si se acuerdan? Sí, ¿qué músculo? En la región glútea hemos visto. ¿Qué músculo se inserta acá? Toda esta parte posterior del glúteo mayor. Y en la parte anterior, ¿qué músculo encontramos? Acá abajo, el sigio, y acá arriba el piriforme. Eso también vamos a preguntar. Entonces tenemos acá una pelvis de varón y una pelvis de mujer. La pelvis del varón casi no nos interesa, pero sí de la mujer. ¿Por qué? Pero lo tenemos acá para hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, las diferencias. ¿En qué se diferencia Tamaño. el hombre y de la mujer? ¿Tamaño de qué? ¿No? Pero el hombre puede ser bajito, puede ser flaquito, y la mujer puede ser robusta, puede ser alta, y entonces la pelvis va a ser más grande. ¿Cuál? Puede ser por ahí. Veamos cuáles son las diferencias. Así en hueso, como tengo en la mano, el del varón va a pesar un poquito más que el de la mujer. Pesa un poco más. No noto mucho la diferencia, pero la teoría dice que pesa un poco más que la mujer. Otra diferencia. Este ángulo subpúbico, porque publicidad de pubis, subpúbico, este ángulo es más cerrado en el hombre. Mientras que en la mujer, es más abierto. como ven, es más Cerrado. abierto. ¿Ya? Es más abierto. Otra diferencia. El agujero o foramen obturado, en el hombre tiende a ser circular, mientras que en la mujer tiende a ser triangular. Acá estaría la base, acá estaría el vértice. Tiende a ser triangular. Otro, la escotadura ciática mayor en el hombre es ligeramente más cerrado, mientras que en la mujer es ligeramente más abierta. Casi igual, ¿no? Pero
De todas maneras, el del hombre es un poquito más cerrado que el de la mujer. Otro, este borde del promontorio al coxis, acá todavía se ha roto una pequeña punta. Ese borde es más largo en el hombre. Si yo pongo mi mano ahí, bueno, casi va a cubrir mi mano. Casi cubre mi mano. En cambio, el de la mujer es más corto, más cortito. Si pongo mi mano, casi está llegando a la mitad nada más. Esa es otra de las diferencias. Otra de las diferencias, tal vez la más importante, la que determina realmente si es varón o mujer, son las estrechez. Esta es la estrechez superior, acá abajo la estrechez inferior. Ustedes en la teoría han hecho la pelvimetría, ¿no? Han medido cuánto mide la estrechez superior, lo que es de promontorio a pubis, ¿no? Cuánto mide acá y cuánto mide acá. ¿Sí? Han hecho una teoría, ¿no es cierto? ¿No han hecho una teoría? Yo he visto el PPT, sí está ahí. No, solamente hemos visto todavía eso. O sea, Pelvis Ah, ya, son no han hecho las- pelvis todavía. Ujú. Ya. Les perdono. Ya, entonces, vamos a ver que en esta estrechez superior, como dije, este es superior, en la mujer va a predominar el tamaño transversal. O sea que es más ancho que anteroposterior. De acá es más ancho, mide 13 centímetros y de acá a acá mide solamente 12 centímetros. En el hombre es al revés. En el hombre anteroposterior mide más largo que en sentido transverso. Entonces acá es más largo que el sentido transverso en el hombre. En la mujer al revés, ¿no es cierto? ¿Por qué todas esas diferencias? Por las caderas. Por el parto, ¿no es cierto? Ujú. Esta zona, la parte inferior, se abre. Se abre más. Se abre para que pueda pasar El el feto. Estas mediciones que le digo, transverso, que normalmente debe medir 12 y anteroposterior debe medir, transverso 13 y anteroposterior debe medir 12 y oblicuo debe medir 12.5. Esas medidas ustedes tienen que hacerlo en sus pacientes, ¿no? Una radiografía o una ecografía, sacar esas medidas y también clínicamente en el mismo paciente hacer las medidas. Si no cumplen esas medidas o es menor a esas medidas, entonces a este paciente lo tienen que programar para una cesárea. No es compatible para un parto normal. Ahí es donde lo van a determinar. Bueno, en su caso también que se dedican a la ginecología, ¿no? ¿Cuántos van a ser ginecólogos de acá? No lo ¿Nadie? sé. Aún no lo ¿Nadie le gusta la sabemos. ginecología? Aún sí. Hay plata, Sí. hay bastante plata. Ya, seguimos. Entonces, ¿qué más? Las partes, ya saben, todas las partes de los huesos la conocen. Acá abajo tenemos al diafragma, ¿no? Está cubierto por el diafragma. Diafragma, acá es el diafragma abdominal, acá tenemos el diafragma pélvico. ¿Cómo está conformado ese diafragma? Por una membrana o por un músculo, prácticamente dos músculos. Un músculo que es el que va en esta zona en la parte posterior, que viene a ser coxigio, y el que cubre toda la parte anterior que se está insertando en las crestas, en las espinas ilíacas, en el pubis y en el coxis. Es el que cubre todo el diafragma, viene a ser el elevador del ano. Es el principal músculo que va a cubrir toda esta zona, que va a dividir lo que es la pelvis en sí interna y lo que está afuera, y lo que está afuera ya se llama el perineo. El perineo. A este diafragma lo vamos a dividir en dos. Esto viene a ser un rombo. Ustedes ven, tiene la forma de un rombo. Acá lo dividimos en dos, de tuberosidad a tuberosidad. Y vamos a tener en total dos triángulos, uno anterior y uno posterior. El triángulo anterior, también conocido como triángulo
urogenital. Uro, acá adelante, urogenital. ¿Por qué urogenital? Porque tenemos las aberturas de quién? De la uretra, y en el caso de las mujeres, de la vagina. Y en el triángulo posterior, llamado también ano rectal, porque tenemos la abertura del canal anal, todo cubierto por el perineo. Entonces tenemos dos triángulos, ano rectal y urogenital, cubierto por el músculo elevador del ano, y en la parte posterior por el coccigio, que ahorita lo vamos a buscar en las muestras y posiblemente lo vamos a ver. ¿Qué más podemos mencionarle en lo que es pelvis? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta que tengan? Ya, entonces vamos a pasar a ver a las muestras. Ay, ok.